Vamos a ver al gran Magnus Almendrado, Carlsen, como diría nuestro amigo Pepe. Y bueno, Carlsen, la verdad que en los últimos tiempos dejó algunas ideas interesantes de Londres, algunas partidas con su bonita técnica, su brillante técnica realmente que tiene muchas de las partidas, y sí que podemos también sacar algunas ideas que podemos aprovechar. Otras no tanto, porque él tiene un juego bastante peculiar, donde ya sabéis que, bueno, le da igual un poquito a veces la apertura. Y entonces este sistema pues le encaja bastante bien. La idea es sacar las piezas, conseguir posiciones sólidas, jugables, incluso que van a estar igualadas, pero que no tenga mucho riesgo, y en el medio juego y final pues es muy fuerte, ¿no? Bueno, empieza con esto, alfil F4 y B6. Veréis que este orden es un poco distinto, pero todavía las negras, hasta que no definan con su peón D, no sabemos el tipo de estructura que vamos a tener, ¿no? Bien, E3, alfil B7, y H3. Bueno, aquí Carlsen jugó H3. Claro, yo me acuerdo cuando estaba viendo estas partidas, y en directo alguno de mi libro, yo había puesto que la jugada H3 era una pequeña imprecisión, entre comillas, porque la idea es aquí alfil D3, y solo cuando las negras hacen alfil E7, ahora nos quieren cazar el alfil, hacemos H3. Vale, ¿cuál era el pequeño inconveniente de H3? Bueno, que las negras tenían la alternativa alfil D6 directa, con lo cual, pues bueno, no perdían un tiempo. Y ahora no tenemos la opción de hacer alfil G3 y tomar con el peón H. Y aquí normalmente pues hay que comer, hombre, se puede no comer, ¿no? Pero lo mejor en principio sería comer. C4, D5, caballo C3, enroque, torre C1, por ejemplo, una partida Prie-Engor. Ya os dije que había jugado también así Renier Vázquez y algún jugador más, ¿no? Entonces, bueno, en principio, alfil E7 hace la jugada natural, alfil D3, enroque, enroque, C5, C3, y ahora caballo C6. Bueno, aquí habíamos visto, esta partida podría estar en la apertura india de dama, hemos visto cambiar, y habíamos visto aquí que teníamos D6, y caballo BD7 es la más utilizada, también vimos alguna partida con caballo C6. Particularmente considero que está mejor el caballo en D7, ya os lo he comentado en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, caballo C6, aquí habitual sería, por ejemplo, cambiar, donde aquí, fijaros, si nos cambian, ahora podemos comer con esta y tenemos el plus de caballo C3. Recordar que, bueno, Prie le gusta jugar así, incluso con el caballo en D2 ha tomado del peón C, ya vimos también algunas partidas en el capítulo dedicado a la India de dama. Por ejemplo, caballo C6, A3, ¿no? D6 sería también normal. Bueno, caballo C6, caballo BD2, estamos en esta posición, y Tomaszewski decide jugar aquí D5, es decir, está transponiendo la partida a las líneas con D5 y E6 con el alfil en E7 en vez de con el alfil en D6, ¿no? Ya digo, me parece no lo mejor, ¿no? Desde luego no lo que más problemas nos va a presentar con blancas. Creo que es mucho mejor en este caso haber cambiado y jugar con D6, ¿no? Para mí es más importante. Aquí, cambiar y D6. Yo, particularmente, como jugador de blancas y incluso si fuera jugador de negras, me molestaría más, o me molesta más, por ejemplo, el esquema India de dama. Me parece más difícil de sacarle ventaja y menos claro que estas líneas. Estas líneas, cuando juegas con D5, pues para mí son muy, muy tranquilas, ¿no? Porque tengo las ideas. Bien, es cierto que aquí el peón está en H3, prematuro, y no voy a poder hacer dama F3 y dama H3, pero sí que vamos a tener otras ideas. Y en general, ya digo, estas variantes me parecen más complicadas, porque al final, si el negro incluso va a querer el plan de hacer alfil E7, caballo aquí, caballo aquí, caballo D6 y tal, al final va a acabar perdiendo un tiempo con el alfil, con lo cual el alfil estuviera mucho mejor en D6. Bueno, entonces dama E2, una jugada interesante, controla esta diagonal, ya os dije que un poco la idea moderna también hemos visto alguna partida de Kamsky, donde en la línea principal contra B6 hacía este alfil de 3 y dama E2 y con torre de 1, donde, bueno, pasa que en esa variante incluso no enrocamos porque el alfil no tenemos el alfil en G3 y el caballo está en H5. También apoya E4, se ha jugado también A4, por ejemplo, y alfil de 6 ahora, es lo que os comento, ¿no? Bueno, hombre, a ver, son posiciones cerradas en las que perder un tiempo no es grave, pero tampoco creo que, oye, el tiempo se agradece y las blancas siempre consiguen posiciones, pues un poquito, aunque sean igualdad, siempre son un poquito más cómodas de jugar, ¿no? Alfil G5, H6, alfil H4, alfil E7, caballo E5, cambiaron, caballo D7, se jugó un Kamsky al Masi. Alfil H2, otra idea, tras alfil D6, caballo 5 y ahora apoyar F4. Estas ideas me gustan bastante más. Ojo aquí vamos a esperar que nos hagan F6 para algún sacrificio. Quizás aquí dama H5 pueda ser interesante también. Cambiamos, caballo F3, dio juego complicado en Sanikice. Torre 1, también es interesante.
pero me gusta más dejar la torre en F, porque todavía no sé el plan que voy a hacer, y si voy a hacer este plan de F4, la torre. Y caballo E5 sería también la jugada principal, ¿no? Una de las claves, caballo D7, por ejemplo. Si cambiamos, aquí podemos tomar de alfil, por ejemplo, C4, alfil C2, B5, torre 1 y caballo E4, una partida Zulaga-Leitao. Y podríamos tomar de peón. Caballo E4 es interesante, caballo D7, dama G4, torre 8, caballo C3. Bueno, aquí es mejor dama C7, aunque la iniciativa blanca es peligrosa en el flanco de rey, como estáis viendo. F5 es mala por peón por y alfil por. Las blancas están un poquito mejor. Y caballo D7, siguió caballo por C6, alfil C6, A4, A5, dama E2, caballo F6, caballo C3, alfil B7, alfil B5, dama C8. Más o menos está el juego igualado en Bachier, Caruana, en Biel, pero siempre me gusta un poquito más la posición de las blancas. Y fijaros, dama E2, y aquí Tomaszewski juega alfil D6. Es lo que digo, lo que os quiero comentar. Esta posición, si yo voy a jugar este tipo de esquema, es mucho mejor que haga alfil D6 en una sola jugada que no en dos tiempos, porque al final, aunque no se nota tanto el tiempo, pues las negras podrían tener una jugada más de desarrollo. Creo que siempre vamos a estar más cerca de la igualdad. Torre C8, por ejemplo, se había jugado un Grachev-Frolianov, torre A de 1. La torre en la columna D ya vimos que era una idea interesante, porque tanto algunos cambios o podemos hacer DC5 nosotros y E4, vamos a abrir líneas, caballo H5, alfil H2, si nos cierran, bueno, aquí vamos a jugar rápidamente luego con E4, o H6, torre A de 1, la misma idea, alfil D6, bueno, aquí podemos cambiar y jugar E4. Cambiar en el centro dio clara ventaja blanca, es mejor dama C7, E5, y aquí, dama E3, A5, alfil B1, alfil A6, torre 1 y torre FC8, es una partida de Kamsky contra Renier Castellanos en Capel, que también es muy interesante, y la verdad que una vez más Kamsky consiguió ganar una muy buena partida con ataque en el flanco del rey, que también es bastante interesante. O sea que también un poco por aquí irían los tiros, ¿no? En vez de alfil D6, si nos juegan H6, por ejemplo, ¿no? Aquí caballo H5 es otra idea, y aquí, de nuevo, es interesante cambiar caballo E5 y F4 y caballo E5 directo y de nuevo F4. Y si caballo E7, G4. Fijaros la diferencia. Vimos antes la recomendación, ¿no?, de las negras en Londres, donde este nuevo plan de B6 al caballo aquí tal, caballo E7, caballo F5, caballo D6, ¿no?, para meter un caballo en E4. Digamos, era un poco lo que se había vendido como el esquema moderno contra el Londres, pero bueno, ya vimos que había otras ideas. No tenemos por qué hacer ese caballo E5 y F4. Pero claro, aquí las negras, por culpa de perder ese tiempo, van detrás, no alcanzan la plena igualdad, creo yo, porque G4 estamos evitando. Entonces aquí no es fácil ya llegar a E4. Esto es uno de los motivos claros por los que digo que alfil E7 y alfil D6, pues al final es una pérdida de tiempo. En esta variante en concreto lo es. Y con otro extra para las blancas. En la línea que vimos antes, aquella partida, por ejemplo, de carjacking con Adams, que os comenté, y algunos ejemplos que había, el alfil está mal colocado, peor colocado a veces en F2 o en E1, y aquí ya está en H2, las blancas están enrocadas cortas, con lo cual están seguras, y pienso que estas posiciones siempre tienen un plus las blancas. Las negras van a tener que jugar muy preciso para defenderse. Entonces siguió torre F1, una idea interesante. Esta idea de Carlsen era nueva en partida real, no había dos partidas y donde habían jugado, una de ellas habían jugado el caballo E5, bueno, esto también es bastante habitual, y en otra habían cambiado, alfil A6 y torre D1, bueno, también posiciones más o menos equilibradas, pero interesante. Alfil G5 es otra idea, alfil H4, alfil E7, alfil G3, caballo D7, quizás A5 se jugó en Umesubo Leitao, torre A de 1, torre 8, A3, A5, E4, dama C8 y torre 1. Ventaja blanca en Georgiev, Vladimir Georgiev con Quesada, Mérida. Torre F de 1, también se había jugado, cambiar y E4. Pero bueno, pienso que Sergeyev C, el Austria, cuestión equilibrada, pienso que esta torre está mejor en F, por si jugamos en algún momento dado el plan de caballo E5 y F4, y en todo caso traer esta torre aquí es bastante mejor. Bueno, alfil D6, torre 1, caballo E7, y esta es la novedad, en realidad. Vemos que las negras al final quieren intentar hacer ese plan de controlar E4, pero van con algunos tiempos de menos, ¿no? Torre A de 1, una idea también interesante, se podría haber cambiado y jugar E4, esto siempre mantenemos esta opción, y torre A de 1, si bien son posiciones equilibradas, tenemos cierta iniciativa, y los finales suelen ser un poquito mejores para las blancas, con estos 3 contra 2, ¿no? Bueno, caballo G6, y ahora llega un momento muy importante.
una jugada marca de la casa de Magnus Carlsen. Esto es lo que le diferencia, ¿no? Estos grandes talentos, jugadores del campeón del mundo, del resto de mortales. Ahora, los que no sepáis o no conozcáis esta partida, o muchos os diría, parar el vídeo, ¿qué jugada haríais con blancas? Es una jugada estratégica, ¿no? Realmente importante. Pues Carlsen aquí aplica un concepto pues, realmente muy interesante. Habíamos hablado siempre de que hay dos piezas, bueno, los alfiles, el alfil de C4 es muy protagonista en el Londres, en muchas líneas, y en otras, no tanto, es el alfil de D3, ¿no? Estos dos alfiles, ¿no? Bueno, Carlsen ahora decide una jugada que realmente puede parecer un poquito sorprendente, pero encontró la idea brillante, alfil por G6. Estamos deshaciéndonos de nuestro querido alfil, que tantas alegrías nos da cuando lo sacrificamos en H7 y temas de ataque. Sabemos que es pues, mejor que este alfil y un poco suele ser la pieza estrella. Metemos el caballo en E5 y tenemos todas las líneas. Pero aquí considera Carlsen que ese caballo de G6 es un muy buen defensor y vamos a ver las ideas que tiene, ¿no? En este caso va cambiando piezas y su objetivo va a ser quedar con un caballo fuerte contra un alfil bastante más débil. De hecho, ahora cambia una segunda pieza y ahora mete caballo E5, centralizando un fuerte caballo. La idea es estratégica, ¿no? Esta es una idea que ya hemos visto en algunas líneas, donde queremos quedar con un caballo superior contra un alfil un poco más pasivo. Un fuerte caballo en E5, un caballo centralizado que nos va a permitir jugar en ambos flancos y también no descartamos la iniciativa en el flanco de rey. Estos cambios de piezas parecería que están igualando la posición, pero ni mucho menos, ¿no? Bueno, aquí el rival, Tomaszewski, un fuerte gran maestro, 2700 más 2700, juega G5, ¿no? Es una jugada para mí cuestionable. No suele ser bueno mover los peones del enroque. Dama E7 o incluso caballo E4. Bueno, aquí creo que comer y dama G4 el blanco está un poquito mejor. Es una posición un poco compleja. Hubiera sido mejor, la verdad que sí. Pero bueno, este G5 nos permite ver una bonita idea de Carlsen. Ya juega F4 directamente. Claro, el G5 va un poco ligado, en principio, a que las blancas hagan, no centralizaran su caballo, ¿no? Pero Carlsen lo hace igualmente, es una jugada buena, dama F3 también era posible, y la idea de Carlsen era la siguiente. Aquí encontró que tras G por F, quizás esto se le escapó a Tomaszewski, ahora nos recapturamos E por F, ¿no? Aquí nos comerían y torre a C8, y bueno, la partida podría estar un poco más cerca de la igualdad. Pero Carlsen, tenía una idea oculta muy importante, y es la jugada torre F1. Esto quizás se escapó, y ahora aquí Tomaszewski se dio cuenta de que estaba en problemas, ¿no? Caballo D7 es la que juega. ¿Qué pasaba si F por E3? Pues Carlsen tenía preparado el sacrificio torre por F6, destrozando el enroque blanco y con, bueno, bastante ventaja en la mayoría de las líneas. Vamos a ver que hay una que sí que podía aguantar la partida, pero no era fácil de ver, ¿no? Por ejemplo, E por D2 ya es única, ¿no? G por F6, vemos cómo pierden estas variantes, jaque, rey H8, rey H7 sería lo mismo, fijaros, torre F1, si nos comen F5, jaque, rey y torre aquí, esto va a ser nuestra gran idea, con mate, entonces rey H7, torre F1, F por E5, sigue torre F6, muy buena jugada, ED2, jaque y mate. E2 aquí tampoco ayuda, por dama por E2 intermedia, nos comen, pero volvemos a hacer jaque y de nuevo torre F6 con mate. Entonces rey H8 es un poquito mejor, hacemos torre F1, E por D2, de nuevo, si nos comen aquí jaque y torre F6 estamos ganando, y de nuevo torre F4, una vez más con ataque de mate, incluso tras dama, ahora por ejemplo torre G8, jaque, rey y mate, o F por E5, jaque y mate en G5, como veis el rey no va a escapar, y si dama por, peón por, torre G8, dama H5, rey G7 y torre F6, vemos de nuevo unas amenazas de mate realmente imparables, ¿no? C por D4 tampoco ayudaba, C por D4, E por D2, torre F4, era una buena jugada, F6, caballo G6, torre C8 y dama D2. Las blancas aquí están mejor, tienen chances de ataque. Entonces la única defensa posible era E por D2, a lo que puede seguir torre por D2, y ahora dama E7, una vez más comer y torre F2 con el ataque ganador que ya hemos visto antes. Fijaros estas partidas, ¿no? Como digo,
como simplemente, aunque sean pocas piezas contra el rey, son suficientes, porque las piezas enemigas pues están lejos y no participan en la defensa del enroque. Dama E7, torre C4, dama G5, torre G4, dama H6. Aquí, bueno, se puede cambiar, dama F2, D4, cambiamos, y aquí torre H4, dama G5, y ahora un remate muy bonito para conseguir una ventaja decisiva, esta pequeña combinación ganando material. Bueno, era una línea bastante compleja, el rival no lo vio claro, jugó la segura caballo D7, le hicieron dama H5, se podía cambiar torre por y con ventaja blanca, dama H5, le hicieron caballo F6, si F3, caballo F7 gana. Aquí ahora era mejor C por D4, donde por ejemplo, si E4, caballo por, peón por, jaque, y alfil A6 las negras consiguen algo de contrajuego, y si caballo D7, dama D7 y E por D4, bueno, podríamos tener, las negras podrían aspirar un poquito más a la igualdad. Pero bueno, esta es muy buena, dama H4, dama D8, una jugada una vez más a la defensiva, ¿no? Si F por E3 sigue ganando, torre por F6, a E por D2, torre D2, G por F, torre D3, vemos una vez más que la torre pasa por cualquier hueco que haya, a la tercera fila con efectos decisivos. Si G por F6, jaque, jaque y torre F1, similar a lo que vimos antes. Si dama D8, caballo G4 también gana. Y si dama E7, una vez más caballo G4, peón por, bueno, torre por, o incluso también caballo H6, peón por y torre por, son ganadoras, ¿no? O jaque y comer la dama, esto también debería de ganar. Hay varias ideas ganadoras. Y, por ejemplo, dama E7, caballo G4, D2, torre D2, esto estaría bastante bien. Bueno, entonces hicieron dama D8, acá el Carlsen toma, y ahora juega caballo E4. Bueno, aquí es entendible que las negras quieran cambiar damas, pero fijaros qué pequeño detalle, ¿no? Esto es olvidarse a veces de lo que es primero hacer un pequeño orden de jugadas, y aquí era necesario hacer primero C por D4. E por D4, y ahora sí, caballo E4, por ejemplo, aquí jugaríamos dama G4, F5, dama aquí, torre F6, dama H5, y las blancas están mejor, el caballo D5 es mejor que el alfil, pero bueno, todavía tenemos partida. Esto era bastante necesario, C por D4. ¿Cuál es el problema de no cambiar primero? Pues es el siguiente, a caballo E4, Carlsen encontró la jugada caballo por E4, si ahora D por E4 hacemos dama H5, y tenemos un ataque muy fuerte, ¿no? Estamos haciendo torre H4, si F6, caballo G6 gana. Entonces Carlsen come, torre por, peón por, y ahora tenemos D por C5. Una fuerte jugada intermedia que decide la partida. Por eso había que haber cambiado primero en D4. Torre D7, y esta es la diferencia por no haber cambiado, las blancas ocupan la séptima, los peones negros son muy débiles, el caballo sigue siendo mejor que el alfil, y bueno, esto es pan comido ya para Carlsen, ¿no? Como veis, bueno, el negro intenta entregar algunos peones para activar la posición y, bueno, incluso Tomaszewski aquí decidió ya abandonar ante una larga defensa y, bueno, no larga, pero digo desesperada, ¿no? Ante un jugador de la técnica de Carlsen, pues aquí decidió abandonar. O sea que, bueno, una instructiva partida también, donde nos demuestra la idea estratégica más importante, este alfil por G6, seguido luego de caballo E5, y cómo abrió también la posición en el flanco de rey, cómo pasaba la dama y las torres, ¿no? Creo que también es una partida bastante instructiva.